Jardín Radiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. El sistema económico se nutre o se mueve por el estímulo tecnológico, científico-tecnológico, que es muchísimas veces absolutamente irresponsable y también inmoral. Sobre todo porque se pone al servicio del objetivo económico, que es el beneficio, es un problema de codicia. Pero claro, la tecnología la que va abriendo camino, eso lo tenemos clarísimamente en el sector de las telecomunicaciones, pero toda la vida económica cada día es más científico-tecnológica. Y de paso que va eliminando empleo, pues nos va envenenando. Y nos envenena además no solamente el cuerpo, sino que nos envenena la mente, creyendo que realmente el futuro tiene que ser así, de más y más tecnología y más ciencia. Entonces el problema ambiental es esencia del sistema económico, no va a conformarse nunca, ni va a tener miedo al futuro, que va desde una irresponsabilidad total, así como los políticos pues les preocupa muy poco lo que vaya a suceder después de 4 años, o como mucho 8, carecen de visión de futuro porque no es esa la perspectiva política, pues las empresas todavía menos. Las empresas van año a año y van planificando su evolución según beneficios. Y hace mucho tiempo que los beneficios en buena parte se obtienen a costa de la naturaleza. Hola a todos. Hoy nos acompaña Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente y uno de los fundadores del movimiento ecologista en España. Ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Periodismo y doctor en Sociología, nuestro invitado ha compartido toda su vida activismo y docencia, como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Jubilado en España, continúa con su labor docente en 2 universidades de Guatemala. En 2011 se lanza al ruedo político y aparece como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida a los Verdes de la región de Murcia. Considera que la oposición política del ecologismo es la más generosa porque no pide cargos, ni elecciones ni dinero. El papel de los ecologistas, dice, no es dar alternativas y reivindica el valor de decir no. Oriundo de Águilas, fue nombrado hijo predilecto del municipio en 2017. Pedro Costa ha publicado 14 libros, 11 como autor y 3 como coautor, así como numerosos artículos científicos y de opinión. Entre sus obras mayores, las dedicadas a la energía nuclear, las que versan sobre las relaciones entre tecnología y sociedad y valientemente algunas que tratan sobre el espinoso asunto de los campos electromagnéticos. Los títulos de sus artículos de opinión le representan bien. Revelan, por así decir, su modernidad analítica de amplio espectro, su personalidad y sus puntos de vista sociales. En el año 76 avisaba ya de que la energía solar no había de ser una utopía para España. En el 98 nos hablaba de su ecopesimismo de fin de siglo. Recientemente, sus títulos nos acercan a problemas de todo alcance, a veces incluso junto a sus diagnósticos. El Mar Menor y el jaque mate a la agricultura mediterránea. Agobio tecnológico y apuros ilustrados frente al criticismo ecológico. La inmigración desesperada, indicador de colapso. El patinete liberal y la cera enajenada. Irreverente, se autodefine como un agitador. Pedro Costa Morata acumula experiencia, conocimiento, rebeldía, cercanía, acidez y simpatía. Tengo el enorme placer de recibirle como primer invitado de este pequeño proyecto que empieza hoy. Jardín Radiado. Pedro, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo encantado. Bueno, antes que nada, me gustaría darte la enhorabuena por la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia ha anulado las modificaciones urbanísticas del proyecto de Marina Ecope. Sí, pues nada, bien, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que el mismo día el Ayuntamiento de Águilas ya decía que aprobaba, vamos, realmente ha sido una maniobra un poco burda, pero en fin, anunciaba que se va a urbanizar
un plan parcial previamente aprobado con una gran empresa urbanizadora, que es en la playa de La Cola, lo cual ya nos ha puesto otra vez en alerta, porque es un disparate, de nuevo intentan urbanizar un área en medio del campo, digamos, sin continuidad urbanística por ninguno de sus lados, lo cual es siempre una contraindicación. Las ampliaciones urbanísticas deben de ser contiguas con otras ya existentes, no se recomienda, porque es un disparate, construir de forma aislada, ¿no? Bueno, pues el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia remataba, efectivamente, el asunto Marina de Cope obligando a desmodificar los planes generales de Águilas y Lorca, pues venían con esta historia, con un gran aparato publicitario y con los promotores de la urbanización, etcétera, etcétera, en un momento en que las urbanizaciones del entorno pues han fracasado y están a medio hacer. Son cosas increíbles, ¿no? De modo que es verdad que nunca dura mucho la alegría en la casa del pobre, y en medio ambiente siempre hay que estar sufriendo. ¿Habrá otra denuncia? Pues habrá una gran ofensiva que ya se está organizando, pues la típica estructura de la protesta, las firmas, los recursos, según se vaya, le queda todavía toda la tramitación, según se vaya tramitando, pues la oposición y los argumentos que en principio no son solamente de simple filosofía de ordenación del litoral, sino también de valores del terreno, tanto del propio suelo, que tiene un valor geológico importante, como del entorno paisajístico y los valores que tiene toda esa zona. Ese es el entorno de Marina de Cope. De modo que nuestro árido, o nuestro semiárido casi africano, que es un espacio muy, muy valioso y muy exclusivo en la península ibérica. Uh-huh. Dices en un artículo que el problema principal sigue siendo la falta de un plan de ordenación de recursos naturales. El caso de Marina de Cope es ese. Efectivamente, se declaró parque, me parece que en 1992, pero claro, la ley de espacios naturales señala que la mera declaración de parque o digamos delimitación de parque pues es insuficiente. A eso hay que dotarlo, es lógico, es como la mecánica de las leyes y los reglamentos. Una cosa tiene que ir seguida de la otra, porque si no se concreta en qué consiste esa protección y sobre todo los medios para que se proteja y para que esa zona mantenga los valores por los que se ha protegido. Entonces no se ha hecho ese plan de ordenación de recursos naturales, porque los primeros intentos, que fueron consecuentes con la declaración en 93-94, provocó una oleada de protesta de los agricultores de ahí, que decían que la declaración del parque iba a impedir su agricultura, iba a impedir su economía. Todo eso ha sido una cosa muy desgraciada, puesto que sigue vigente esa protesta, una protesta y una negativa a que se proteja el territorio, que procede no ya de los agricultores de la Marina de Cope, que yo he conocido porque mi familia materna es toda ella de ahí, sino de empresas, de agricultores sin conciencia, que han transformado esa agricultura y que lo que hacen es una industria que a base de productos químicos produce lechugas y otras cosas, con un coste altísimo para el medio ambiente, para el suelo, para los acuíferos, para el ambiente y también para la salud de los propios trabajadores, y que sin embargo siguen negándose duramente a que eso se proteja, a que se elabore el POR. Uh-huh. Agricultores que, como digo, han perdido la conciencia del campo y de la naturaleza que tenían sus padres y sus abuelos, agricultores que no protestaron nunca contra la urbanización de Marina de Cope, les parecía bien dejarse vender y hacer caja. Tampoco protestaron cuando se trazó la autopista por digamos las lindes del litoral, y solo protestan cuando los ecologistas o las autoridades de vez en cuando pues reconocen que eso hay que protegerlo del todo, que hay que elaborar un plan de ordenación que proteja lo que queda, porque realmente esa agricultura ha destruido el 80% de los valores naturalísticos de Marina de Cope. Uh-huh. A lo largo del tiempo queda muy poco de valor botánico, zoológico, paisajístico, geológico, poco más de la estricta orla litoral,
muy poco más. Todo lo han destruido y lo siguen destruyendo. Además lo destruyen con fruición, y a veces estoy pensando en algún líder concreto de los agricultores y a veces lo expresan con mucha claridad. Nosotros nos vamos a cargar el parque para que nunca se proteja. Así están las cosas. Madre mía. No nos vamos a mover de Cabo Cope, pero nos vamos a retrotraer un poco en el tiempo, si te parece, Pedro, porque el primer dato biográfico de tu perfil profesional consta como que tú dejaste tu trabajo como ingeniero para enrolarte en la lucha antinuclear por la propuesta central de nuclear de Cabo Cope. Bueno, yo me alteré mucho cuando surgió el proyecto de Cabo Cope, pero eso fue diciembre del 73. Entonces esos meses, primero del 74, los dediqué a cambiar la opinión que había favorable a base de la prensa y de las cosas que se dicen siempre, del trabajo y todo esto, y hasta que los ayuntamientos de la zona dijeron que no, los 4 ayuntamientos, Águilas, Lorca, Mazarrón y también Pulpí, de Almería. Pero inmediatamente, en esos meses todavía, marzo-abril, yo ya me interesé por todos los proyectos de España, que eran muchos, eran cada mes salían 2 o 3, eran unos meses verdaderamente enloquecidos, y claro, que era todo muy exagerado, ¿no? Una España que era una potencia industrial muy moderada, pues de pronto se veía con 30 proyectos o más, proyectos nucleares, que no encajaban, no tenían ninguna lógica. Entonces yo me moví por toda España en esos meses a lo largo del 74, y efectivamente por asfixia, digamos, personal, que no profesional, mis jefes nunca me maltrataron ni me llamaron la atención ni nada de eso, siempre lo reconoceré, pues yo decidí en octubre del 74 cambiar de vida totalmente, porque claro, me renuncié a mi trabajo y entonces me dediqué a un ecologismo antinuclear durante varios años, viviendo pues de la actividad periodística, que siempre se me ha dado más o menos bien, y de conferencias y cosas así unos cuantos años, ¿no? De modo que Cabo Cope fue la llamada atávica a mis ancestros, a mi paisaje, a mi pueblo, que me hizo replantearme pues todo, la política industrial de España, los programas nucleares, incluso la ordenación del litoral, claro, pero eso lo extendí inmediatamente a toda España. Mi primer libro, del año 76, pues ya recoge la descripción de todos los problemas de oposición antinuclear en los que yo participé, que fueron todos, no me perdí ni uno en aquellos años. Me contabas que este fin de semana ha habido, es posible, si no recuerdo mal, un acto conmemorativo de aquella lucha en Águilas. Lo que hemos hecho ha sido no un acto, ha sido una reunión gozosa entre Pedro Guerrero y yo. Pedro Guerrero de Lorca fue mi principal apoyo en aquella lucha que afectaba a Águilas, pero también a Lorca, claro, y gracias a él yo dispuse de fuerza, de ánimo, de gente, de firma, etcétera. Entonces, bueno, desde entonces hemos seguido siendo muy, muy amigos, y nos hemos reunido pues para grabar el recuerdo a los 45 años y para prolongar la conversación y la imagen que se ha grabado, pues con un diálogo entre nosotros acerca de todo ese tiempo discurrido, y que lo publicaremos como libro. Ajá. Eso simplemente ha sido eso, o sea, un encuentro de amigos con una tercera persona que ha realizado la labor, digamos, técnica, pero no ha habido más. Espero que a los 50 años, que llegarán enseguida, pues que se haga algo más oficial o más amplio, porque es verdad que la mayoría de los jóvenes no tienen información sobre esto, a muchos ni siquiera les llega el recuerdo, y a otros pues les llega distorsionado, en fin, se habla muy poco entre la juventud. La juventud, afortunadamente, pues está más pendiente de las cosas de ahora. Digo afortunadamente porque sin mi intervención en absoluto ya ha surgido una protesta muy extensiva sobre la urbanización esa a la que aludía antes, de la playa de la Cola, y entonces yo me veré en esta ocasión arrastrado por esa oposición más juvenil, lo cual me agrada muchísimo. Leía yo una noticia, ahora que mencionas a Pedro Guerrero, que Paco Raval le escribió una carta, porque en aquella época era director de un colegio, y sí, le decía: habla con mi primo Pedro Costa. Sí, claro, yo era el ingeniero de la familia, el único que había hecho carrera en esos años, claro. Y Paco Raval y
y Pedro Guerrero eran amiguísimos. Paco estaba de vacaciones en Águilas. Bueno, en ese momento ya había regresado a Madrid, pero en esa Navidad que surgió el proyecto, él estaba de vacaciones, él estaba ahí en un momento artístico confuso, ya no tenía muchas películas, había dejado de ser galán, y entonces no encontraba la cinematografía española un papel preciso para Paco, que finalmente lo encontró con cosas tan maravillosas como Los Santos e Inocentes. Pero bueno, el caso es que él estaba más tiempo que otras veces en Águilas, y por supuesto siempre que él estaba en Águilas y yo lo sabía, pues nos veíamos y nos comentábamos cosas. Entonces él me comentó lo de la central nuclear, que qué opinaba yo. Yo le dije que no, que yo estaba trabajando en una empresa de ese tipo y que estaba muy dispuesto a batallar todo eso. A él le alegró mucho porque discutía incluso con su hermano Damián Raval, que sí era partidario de que hubiera industria en Águila, de que por fin un pueblo agrícola y pesquero tuviera una masa trabajadora concienciada, en fin, estas cosas de los viejos comunistas. Y justamente el día que el Ayuntamiento de Lorca, el alcalde de Lorca, Campoy, José María Campoy, desgraciadamente fallecido hace poco, convocó a la empresa hidroeléctrica y al foro nuclear y a unos profesores de Murcia, pues ese día Paco, que se enteró, me lo dijo desde Madrid: tienes que ir a esa reunión, y además en esa reunión vas a conocer a Pedro Guerrero, etcétera. Y a Pedro Guerrero lo dijo, pues algo parecido: tienes que ir a esa reunión, y en esa reunión tienes que conocer a mi primo. Así que y eso fue un día 19 de febrero, así que 45 años exactos. Los entresijos de las batallas. Pedro... Claro, las batallas son siempre fenómenos humanos, y lo han sido y lo serán, y sobre todo cuando hay desequilibrio, cuando hay desigualdad entre las fuerzas que se enfrentan, pues son los recursos y los mecanismos que no son materiales ni oficiosos. Quiero decir que las empresas, cuando iban a estos debates, iban con todo su peso de ingenieros, de dinero, de economistas, de protección pública, de respaldo de las instituciones, etcétera, y los antinucleares íbamos pues con mucha pasión. A veces teníamos que habernos estudiado profundamente cosas que eran ajenas a nuestra carrera. Afortunadamente en el caso nuclear no era mi caso, pero yo he sido siempre una excepción. La mayoría de los antinucleares y hoy día de los ecologistas pues son gente, no son biólogos, son filósofos, yo que sé, o sociólogos, o abogados, en fin. Había que hacer un esfuerzo para estudiarse el tema, y sobre todo había que tejer redes personales y sociales, que esas no las podía destruir la gran coalición entre las empresas y los gobiernos. Siempre se ha hecho así, y esa es mi experiencia. Son las redes, son los afectos y la inteligencia la que puede contrarrestar y equilibrar la fuerza y el dinero. Pedro, los problemas ambientales son tantos y de tal magnitud que es muy difícil abarcarlos todos. La lista es larguísima. A veces el lenguaje nos facilita la comprensión con términos como cambio climático, en el que se nos indica una especie de escenario que es efecto de las verdaderas causas. En realidad hablamos de todo tipo de contaminaciones y abusos, deforestación, monocultivos, pesticidas, combustibles fósiles, un montón de asuntos. A nivel global, ¿cuáles son a tu juicio las situaciones más graves o los problemas más acuciantes? Bueno, la gran amenaza es el cambio climático, y eso viene y que ya está muy perfilado, eso viene del abuso de los combustibles fósiles. Esa es la gran amenaza, porque supone que algo que durante siglos no se temió, pues se ha presentado, y es un problema de contaminación planetario, de contaminación por exceso de CO2. Eso abarca ya a todo el planeta, y es muy difícil reconducirlo, es prácticamente imposible. Realmente, según se acercan o avanzan los años, los estudios que se hacen en este sentido son cada vez más, no solamente más duros y concretos, sino más tristes, más decepcionantes por lo irreversible. Eso es algo que nos hemos venido ganando en los últimos 50 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estamos envueltos en un mundo de contaminaciones, de industria desbocada, tanto la industria química como la nuclear, la electromagnética. Nos hemos entregado a una agricultura que es venenosa
desde el punto de vista físico y biológico y también desde el punto de vista social, donde hemos recuperado la esclavitud o la pseudoesclavitud con los trabajadores. Vivimos en un mundo en el que no escarmentamos, por ejemplo, la colonización del litoral, solamente se frena cuando hay crisis económica por falta de dinero y inversión, pero en cuanto se recupera el ambiente y el optimismo económico, pues allá van los proyectos que estaban agazapados y resurgen todos una vez más. Eso ha sucedido, según mi experiencia, pues después de la crisis del 73-75, la costa tuvo un respiro, pero luego se produjo la etapa más dura de toda la historia de nuestro litoral, con los años 80 y 90. Luego ha venido esta otra crisis y ha habido otro respiro, pero todavía no hemos salido del todo cuando ya se reanuda la inversión y la construcción urbanística en el litoral. Y cosas así, porque realmente el sistema económico se nutre o se mueve por el estímulo tecnológico, científico-tecnológico, que es muchísimas veces absolutamente irresponsable y también inmoral. Pero sobre todo porque se pone al servicio del objetivo económico, que es el beneficio, es un problema de codicia. Pero claro, la tecnología la que va abriendo camino, eso lo tenemos clarísimamente en el sector de las telecomunicaciones, pero toda la vida económica cada día es más científico-tecnológica, y de paso que va eliminando empleo, pues nos va envenenando. Y nos envenena además no solamente el cuerpo, sino que nos envenena la mente, creyendo que realmente el futuro tiene que ser así, de más y más tecnología y más ciencia. Entonces el problema ambiental es esencia del sistema económico, no va a conformarse nunca, ni va a tener miedo al futuro, que va desde una irresponsabilidad total, así como los políticos pues les preocupa muy poco lo que vaya a suceder después de 4 años, o como mucho 8, carecen de visión de futuro porque no es esa la perspectiva política, pues las empresas todavía menos. Las empresas van año a año y van planificando su evolución según beneficios. Y hace mucho tiempo que los beneficios en buena parte se obtienen a costa de la naturaleza. Pedro, siempre has defendido que el medio ambiente y el modelo económico, como dices, son un tándem, y de manera que para modificar o tener efectos sobre uno hay que abordar también el otro. La legislatura que acaba de terminar ahora presentaba un ministerio para la transición ecológica, y tú te sorprendías y te preguntabas si se trataba de una osadía sin precedentes. Esta pregunta es un poco a cara y cruz con la que acabamos de formularte, pero... Bueno, pues sí, porque, bueno, en primer lugar hay que reconocer que ha habido una ministra que se ha decidido a hacer eso. Otra cosa es la amplitud de miras en el sentido de si realmente la transición ecológica del título de ese ministerio corresponde con el trabajo hecho, incluso con la ley que finalmente se ha aprobado. Claro, transición ecológica es verdadera transformación y revolución totalmente, porque sería cambiar el modelo económico y también mental incluso, ¿no? Por eso yo alguna vez lo he criticado que es muy pretencioso, pero bueno, no, ojalá pudiera llevarse a cabo algo tan pretencioso, simplemente que yo veía que transición ecológica en realidad correspondía a reforma energética. Claro, es una parte y pequeña, porque transición ecológica exige una transformación muy dura y muy urgente, sobre todo en el modelo económico. Tiene que sujetarse muy seriamente el modelo socioeconómico que llamamos capitalismo, porque si no seguiremos siempre igual. Y claro, lo más fácil pues es decir, bueno, ya todo el mundo, más o menos todo el mundo civilizado está reduciendo la producción de hidrocarburos, el consumo de combustibles fósiles, pues nosotros también. Y entonces vamos a ir reduciendo esa aportación en el balance energético y vamos a sustituirlo con energías renovables, la solar, la eólica. Bueno, eso ya a estas alturas no es tan difícil, y además ya la industria ha pasado por el aro en el sentido de que por fin reconoce que ahí también hay negocio. Yo siempre digo que claro, el cambio climático en absoluto preocupa al mundo económico. El mundo económico, cuando escucha decir que el cambio climático nos va a costar a las sociedades y a los ciudadanos europeos 100.000 o 200.000 millones de euros al año, ellos dicen, no, esos son 100.000 o 200.000 millones de negocio para nosotros, de modo que bienvenido el cambio climático, porque hay que transformar cantidad de cosas, de infraestructura, de línea de costa,
de tecnología de descontaminación, todo eso es negocio, de modo que así lo ven ellos, yo lo compruebo continuamente cuando de alguna manera coincido en reuniones de tipo empresarial. Les importa un pito el medio ambiente y el cambio climático, van moviéndose según ven las perspectivas de negocio, y con el cambio climático el negocio es absolutamente gigantesco, están encantados. Pedro, ¿conoces la propuesta, y si la conoces, qué opinión te merece, de la llamada economía del bien común, de un chico que se llama Christian Felber, y sus propuestas para tasas y deducciones a productos según cumplan determinados requisitos de producción y calidad ambientales? ¿Te parecen positivas iniciativas como esta? Sí, pero son iniciativas de parche realmente, y todo para disimular y para desviar la atención sobre el trabajo verdaderamente pendiente, y es construir una economía ecológica. Esto está definido hace años y, claro, es radicalmente contradictoria con la economía actual. Lo demás son la economía circular, la economía del bien común, incluso la economía ambiental, que no hay que confundirla con la economía ecológica, pues son intentos de seguir haciendo lo mismo, incluso con nuevas actividades económicas crematísticas, pero para que nada cambie. Porque, claro, este asunto del etiquetado, de los compromisos de calidad, de certificaciones, etcétera, etcétera, es que no van al fondo del asunto. No van al fondo del asunto, es que no se puede crecer indefinidamente, no se puede mantener una macroeconomía con unos conceptos que son disparatados y que no reflejan en absoluto la realidad. Hay que sujetar las actividades privadas y las grandes empresas privadas, hay que extender la conciencia ciudadana y, desde luego, la responsabilidad de los gobiernos, y, sobre todo, la economía no se debe de apartar en ningún caso de los ciclos naturales. No podemos seguir creyendo que la naturaleza está para ser controlada y que no puede estorbar los negocios, claro. Y eso es lo que late en el fondo del sistema económico, y que no modifican pues estas iniciativas. Yo ya vengo criticando, por ejemplo, algunas cátedras, y concretamente la Politécnica de Cartagena hay una que habla de economía sostenible, agraria sostenible, pero realmente la financian las grandes empresas agrarias, que están haciendo una región y un mundo insostenible. Es una indecencia técnica y académica el apoyar estas cosas, porque realmente la agricultura tiene que no nos vale desde el punto de vista ambiental, es la principal enemiga del medio ambiente, la agricultura que tenemos en la región de Murcia, la agricultura potente, la agricultura intensiva, que al mismo tiempo está destruyendo y produciendo la agonía de la agricultura tradicional, del regadío tradicional, etcétera. Esto es algo en lo que últimamente me he tenido que meter, porque realmente veía que ese es el gran problema de la región de Murcia, una agricultura verdaderamente indeseable y verdaderamente inaceptable, aparte de insostenible, que además se desarrolla con una gran agresividad y intimidando a la gente, intimidando a los poderes públicos. Es un verdadero escándalo que afortunadamente va subiendo de nivel, y que yo espero digamos que desemboque en que se le bajen los humos a este sector, y que se les ponga un poco derecho, porque realmente hacen lo que les da la gana, a partir de que continuamente están reivindicando cosas que no les corresponde, sobre todo pensando en que todo el país necesita agua pronto, no le sobrará a ninguna cuenca agua, y desde luego esa forma de producir, que son productos industriales casi, a base de pesticidas, de petróleo y de fertilizantes, pues realmente hace mucho que dejó de ser agricultura, verdadera agricultura. De modo que la economía que puede salvarnos se llama ecológica. Está formulada desde hace los años 70. En España se ha trabajado mucho, por lo menos a nivel teórico e intelectual, con autores muy importantes, y está muy claro, es ceñirse a los ciclos de la naturaleza y no machacarlos. Tú hablas en uno de tus textos de intimidación agraria y de cómo, digamos, la agricultura industrial ha puesto en jaque al Mar Menor. Por otro lado, aquí nos hemos dado cuenta de eso, de la maldad de esa agricultura, pues claro, como suele suceder cuando ya no hay más remedio. Claro, el Mar Menor es imposible que se recupere, es imposible, el daño es tan irreversible, es tan duro, que es irreversible, prácticamente. O sea, sobre todo porque de alguna manera todo eso continúa, es decir, hemos destruido y hemos envenenado el acuífero. Ya no son solamente
que los vertidos de salmuera o de nitratos que superficiales, es que lo hemos envenenado todo. Entonces, claro, cuando hemos descubierto que el Mar Menor era una charca, pues entonces hemos mirado al culpable, y el culpable directo era la agricultura. Los agricultores dicen que no son ellos, pero claro, siempre pasa con el malo así, ¿no? En cualquier juicio, cualquiera señalado, imputado, procesado, dice, no, yo no fui, fue el otro. Y eso dicen los agricultores, que no, que ellos no son, que eso serán otros, que serán los vertidos urbanos, serán los vertidos mineros, etcétera, pero que ellos no son. Y claro, son ellos. Y ahí tenemos la prueba, aunque finalmente hubo que forzar a la Fiscalía, digamos, pero ya podía haber actuado antes. Pero bueno, ha sido la Fiscalía la que en diciembre del 17 pues montó una imputación gigante contra decenas de culpables. Claro que sí, claro, es una imputación. Eso ahora está en el periodo judicial de instrucción, pero está muy claro que los culpables son ellos. Uh-huh. Pedro, tú te declaras abiertamente como pesimista y ecopesimista. ¿En qué consiste tu pesimismo? ¿Es un tipo de estoicismo? ¿Es una conclusión científica, ideológica? Explícanos. Bueno, es un análisis histórico, por una parte, y por otra, experiencia personal. Yo no he ido viendo cómo no hay procesos positivos en la destrucción del medio ambiente. Bueno, yo he partido de algo concreto para que ese pesimismo no fuera abstracto. He partido de la destrucción del medio ambiente. En eso no hay duda, no hay mejora. Pueden mejorar algunos aspectos, por ejemplo, cuando se cierran algunas fábricas y se mejora el medio ambiente urbano, por ejemplo, pero simultáneamente están surgiendo otros problemas y los de tipo planetario no dejan de avanzar, por ejemplo el cambio climático, y de extenderse. Entonces yo, en los años míos de experiencia, que ya son 45, y de estudio y de pelea y de hacer también de consultor, es decir, de ser profesionalmente también un consultor ambiental, pues he visto que el balance es cada vez más negativo. Entonces eso lo utilizo yo de base para elaborar un ecopesimismo y sigo siendo prudente porque le llamo ecopesimismo. No me defino todavía, al menos, con un pesimismo de tipo filosófico más global, sino que procuro no apartarme de lo que mejor conozco y de lo que puede comprobarse, que es la degradación continua, año tras año, del medio ambiente, y además a escala planetaria, porque las cosas hay que verlas así. Entonces soy ecopesimista, pero a veces lo defino como un optimismo crudo, un optimismo triste, porque no, eso, lejos de hundirme en el típico pesimismo de la inacción, me estimula cada vez más. Es decir, que yo me enfurezco por el hecho de verme ecopesimista y de ver que lo soy con fundamento. Y entonces yo, en la medida de mis posibilidades, no solo abandono la lucha, sino que en la medida de mis posibilidades, efectivamente, pues la extiendo y me ofrezco a las plataformas y a los grupos que combaten en cosas donde yo tengo alguna conocimiento y experiencia. Es decir, que incremento mi compromiso, porque lo importante es responder al papel que tenemos cada uno en la sociedad, con independencia de la victoria posible o de la derrota. En fin, es la lucha por la lucha, es la lucha por obligación ética y moral y social, claro. Pero claro, los datos son así. Yo, desde luego, desde el punto de vista histórico, incluso filosófico, yo desde luego no creo en la idea de progreso, pero claro, no soy el único. Yo lo primero que he hecho ha sido estudiar a los que no creen en la idea de progreso desde el siglo XVIII, ¿verdad? De modo que yo tampoco he inventado ahí nada, ¿no? Eso es el resultado de una observación fina sobre la evolución del mundo, no solamente del medio ambiente. Pero bueno, no es mi campo, entonces yo me reduzco y me parece suficiente definirme como ecopesimista. Es decir, que por motivos ambientales yo no puedo creer en el futuro. Veo que vamos mal y que no hay fuerzas que equilibren esta marcha hacia el desastre. ¿Qué te parece la iniciativa juvenil de los Fridays for Future que ha movido la chica esta sueca Greta Thunberg? Y si pudieras darle algún consejo a estos chicos... ¿Te refieres
A esta chica que ha a esta chica. Sí, bueno, a ella ha sido la promotora, pero es verdad que está moviendo colectivamente a la juventud en Europa. Sí. Ahora parece que se están sumando grupos en todas las ciudades españolas, al menos hay en bastantes. Sí. Y que... Sí, son milagros de los medios de comunicación y las redes sociales, lo cual, pues bueno, muy bien. ¿Qué les aconsejarías a ellos directamente, aparte del aparato mediático y de redes sociales, como dices? Bueno, pues eso, un gran amor a la naturaleza, pero no solamente como respuesta a un miedo más o menos atávico, es decir, es que tenemos un panorama muy triste, yo les invito y siempre lo he hecho, a estudiar mucho, a comprometerse, a no quedarse en casa, a criticarlo todo, pero sobre todo a aprender y a expresarse con contundencia y con argumentos, es decir, que no sea solamente la algarada, que se preocupen por estudiar la biología y la ecología y la sociología, y a partir de problemas concretos de cada país o de cada ciudad donde viven, y extender su preocupación y sentirse verdaderamente ciudadanos de un planeta que está en serios apuros. De modo que siempre lo he hecho así y nunca me he mezclado con gente que de mera estilo agitador, digamos, de algarada. A mí me gusta la gente que estudia, que enseña y que se compromete por motivos muy profundos, que son los incorruptibles, y los que realmente van dando ejemplo, porque empiezan por ellos mismos el esfuerzo, de modo que esto no es una distracción ni una nueva moda, sino que es un esfuerzo que nos obliga muchísimo y nos machaca personalmente, es decir, no podemos salir indemnes una vez que alcanzamos la sensibilidad ambiental. A continuación tenemos que demostrarlo con un esfuerzo permanente. Pedro, vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Qué tal la experiencia de ser abuelo? ¿Qué edad tiene tu nieto? Bueno, pues uno tiene 4 y el otro tiene 2. Tienes 2. Pues eso siempre pasa igual cuando vas a ser abuelo. Dices, pues hay que ver los abuelos qué tontos que se ponen, qué tonterías dicen a los nietos, qué cambios se operan. Y te ríes un poco y a continuación dices, pero a mí no me va a pasar porque yo soy un tipo muy racional, muy frío, y los nietos son un incordio también y es cosa de los papás y tal. Pero qué va, cuando eso se produce te vienes abajo, dices las tonterías más espléndidas y más cariñosas que puedan existir, y ves que ahí hay una nueva situación y hay una nueva perspectiva, unos nuevos seres. Y nada, son sentimientos y sensaciones, pues eso, no ya por ser novedosas meramente, sino porque ves que el mundo es así, se construye así, y entonces nos vemos en nuevas situaciones, con nuevas obligaciones, claro, obligaciones materiales y también espirituales, y con ilusiones, de modo que ahí hay una miaja de revolución personal cuando aparece un nieto. Bueno, en ese mismo sentido, ¿qué ha supuesto la docencia en tu vida? Y ahora que parece ser que estás fuera, en Guatemala, ¿por qué Guatemala? ¿Hay algún motivo concreto, profesional o de otro tipo, social, de alguna organización que haya movido esa razón? No, lo de Guatemala fue de mera casualidad. Yo, cuando quise acercarme a la universidad, que ya tenía más de 50 años, porque nunca tuve tiempo, la verdad que siempre me ha gustado la enseñanza, pero me he dedicado más al conflicto y a la guerra. Pero cuando tuve oportunidad, después de hacer mi doctorado, entonces, y ya me acerqué a la universidad, antes incluso de entrar en la Politécnica, yo fui profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid, en Ciencias Políticas, gracias a un cura que yo conocí en Pulpí, un tipo magnífico, Juan Manuel Díaz, que me requirió y me dijo, vente para acá a dar Sociología del Medio Ambiente y tal. Y claro, aquello fue estupendo, estoy hablando del 2001 o 2002. Y en el 2002 también me convertí en profesor asociado ya en la Politécnica, en la misma escuela mía donde yo había sido alumno. Y entonces cuando supe que la Pontificia de Salamanca desarrollaba un curso de doctorado en Guatemala desde hacía años, pues me apunté y dije, yo quiero ir a eso. Así que lo hacía en mis vacaciones. Iba en agosto, empecé en el 2008 y ya llevo 15 viajes, es decir, y 11 años.
he cambiado de universidad, bueno, sí, porque ahora realmente el programa de la Pontificia Salamanca acabó. Luego mis alumnos, que eran casi todos profesores, pues me empezaron a invitar, digamos, como parte de su propia universidad. Entonces, desde hace ya 6 o 7 años, me invita a la Universidad Pública de Guatemala, se llama San Carlos, una universidad de 1670, y entonces ahí he dado varias maestrías, como dicen ellos, máster, y desde hace 3 años un curso de doctorado, en el doctorado de investigación para el desarrollo social. Y ahí explico lo que más me gusta del mundo, la teoría del conocimiento, de modo que ahí cambio totalmente de chip y disfruto muchísimo. Y sigo yendo, y eso es lo que me queda de actividad pedagógica. Bueno, aparte de que procuro ser pedagogo también con mis artículos periodísticos, sí. Pero claro, no es lo mismo. Ahí contribuyo pues a formar gente en un país muy muy difícil, muy necesitado, muy peligroso, con una gran división social, extremadamente injusto, y claro, yo manejo el material más valioso, que son los profesores y los académicos y los que entienden mejor el problema de su propio país. A pesar de eso, países y lugares no tan desarrollados como en el que vivimos nosotros tienen la capacidad y la potencialidad de enseñarnos muchas cosas, ¿no? Ah, por supuesto. Por supuesto. Yo ya desde el primer año no, pero el segundo, ya al inicio de las clases, ya les decía, digo, creo que más que enseñarle yo a ustedes, son ustedes los que me vienen enseñando a mí. Yo desde que visito ese país, que además tiene una mayoría, por lo menos una mitad de población indígena, hay departamentos o provincias donde apenas se habla el español. Entonces todo eso me ha sentado muy bien. Yo he descubierto esas otras culturas, ese espíritu prehispánico incluso, esa idea es distinta a la que nos hacemos generalmente, esa idea de la dependencia, de la desgracia histórica, el problema con la otra parte de la sociedad, ya que es un país dividido, los blancos, digamos, que se llaman ladinos, no miran a los indígenas, y claro, y viceversa, los indígenas no esperan nada bueno de la parte ladina, que es la que manda, y todo eso pues que está en carne viva, aparte de que es un país muy violento en el que hay que conducirse con muchísima prudencia, pues todo eso te va enseñando, te va incomodando y te va diciendo que el mundo no es solamente ni Madrid, ni Murcia, ni España, hay muchísima gente que vive de forma totalmente distinta. Pero ya digo, como a fin de cuentas mi actividad pues es académica e intelectual, yo con eso me alimento mi espíritu muchísimo. De hecho, ahora mismo hay para el próximo viaje es en agosto y tengo el encargo desde el año pasado de elaborar un manual ambiental para todo el alumnado de la Universidad de San Carlos, que son 100.000 alumnos, de tal manera que el objetivo es, que en su día propuse yo, y después de varios años finalmente me lo han encargado, el objetivo es que ningún licenciado de esa universidad salga de la universidad ignorante o analfabeto en medio ambiente, de modo que lo que estoy haciendo es un manual que sirva para todo el mundo, tanto si es abogado como si es biólogo, o sea, de rudimentos, pero de formación básica, así que estoy encantado. Es una tarea que, claro, me dura todo este año y ya veremos si llego a tiempo. Tengo que hacer lo imposible por tenerlo para agosto, que es lo que más me gusta, francamente. Yo he sido siempre un tipo muy, muy activo y muy guerrero, digamos, y sigo definiéndome, es verdad, como agitador, pero claro, yo encuentro el verdadero placer, lo encuentro leyendo, pensando, escribiendo y reflexionando. Eso lo he descubierto más tarde, ya cuando se me van suavizando las ganas de pelea. Y como dice mi familia, claro, es que tú debieras de haber sido profesor a los 35 años, no a los 55. Bueno, pues no fue posible, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Bueno, es una iniciativa estupenda, pensado para todos los licenciados. Sí, para toda la universidad. Bueno, yo no sé qué encaje le van a dar si entrará en el currículum o será algo optativo, bueno, no sé. Yo, llevado por la experiencia de mi personal, de ver cómo ingenieros, economistas, cantidad de licenciados no conocen nada del medio ambiente, todo lo contrario, piensan que su trabajo va a consistir en dominarlo,
Y eso lo he comprobado desde la energía nuclear, cuando veía yo que los ingenieros de las centrales y los directivos de las empresas es que les importaba nada el medio ambiente, es que no lo entendían. Y yo veía, porque ya había sido alumno de una escuela de ingenieros y luego fui profesor, veía y llegaba fácilmente a la conclusión de que era cuestión de formación, de que ni siquiera se les había, durante los años de escuela, apuntado ese otro mundo y esa necesidad de hacer las cosas sin dañar a la naturaleza. Entonces, cuando he tenido oportunidad, ya digo, después de muchos años en que lo he ofrecido a mucha gente, y no ha salido hasta precisamente recalar yo en Guatemala, pero esas son alegrías de la vida que surgen cuando menos te lo esperas. Pues eso ha sido el resultado de que me parece un error garrafal y con consecuencias siempre muy graves que tantos licenciados e ingenieros que salen de la universidad dispuestos a trabajar y dispuestos a abrirse camino, pues que carezcan de la sensibilidad ambiental que solamente da un mínimo de formación. Pedro, Ecologistas en Acción viene alertando estos últimos años del deterioro paulatino de la calidad del aire en la región, de los niveles de ozono troposférico, una situación que se está cronificando. Se relaciona esta situación con el tráfico, con la industria y también con las quemas agrícolas. Esto sucede con un tipo de contaminación del que todos más o menos estamos advertidos. A veces lo relacionamos también con las causas que ha podido tener el tabaquismo. A fin de cuentas, un contaminante que se ve. Pero hay contaminantes que no se ven, como sucede con los campos electromagnéticos. Son unos enemigos invisibles cuya pedagogía se hace prácticamente imposible, y para colmo de males, como ha sucedido con otros productos, la lucha se ha trasladado al interior de la literatura científica. Hay ciencia financiada por la industria que niega los daños y ciencia que podemos llamar independiente, que los afirma. ¿Es esta una guerra ilegítima? ¿Por dónde debemos andar? ¿Qué puede hacer la persona a pie para informarse adecuadamente? Bueno, pues como siempre, estas inquietudes surgen de minorías. Afortunadamente, en los últimos 50 años, pues se han instalado en la sociedad los grupos ecologistas, y estos son los que asumen esa responsabilidad de alertar, con independencia y con absoluta generosidad, pues señalar las causas del desastre ambiental, y con un importante valor pedagógico. Esa es la labor de los grupos ecologistas, y concretamente de Ecologistas en Acción, que tiene ya presencia en toda España, y que precisamente en Murcia, pues alguno de sus miembros constituye hay verdaderos sabios y conocedores magníficos de la contaminación ambiental, pues porque son biólogos y profesores, etcétera. Pedro, qué pena. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí. Hay cosas peores. Nos has dado tu palabra de que otro día seguimos hablando. Sí. Bueno, pues simplemente a lo mejor recuperamos alguno de esos temas brevemente en una próxima conversación. Sí, estupendo. Yo estoy dispuesto siempre. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Involuntariamente, la conversación con Pedro Costa se nos ha cortado antes de tiempo. El archivo de audio que manejamos tiene un límite de minutos determinado y, enfrascados en la conversación con él, no nos hemos dado cuenta de que lo habíamos superado. Sentimos muchísimo esta novatada. Nuestra charla con Pedro se prolongaba unos minutos más. Brevemente vamos a compartir con vosotros algunas de las cosas que nos ha contado. Le hemos preguntado qué opina él de los sistemas de producción extensiva de animales como productos de consumo y cuáles son a su juicio las implicaciones éticas que conllevan. Asimismo, le hemos preguntado sobre la difícil situación que están viviendo los vecinos del Llano del Beal, municipio de la comarca de Cartagena, por los niveles de contaminación química producto de la actividad minera de la zona. Con respecto al asunto de la producción y nuestra relación con los animales, nos decía que, en primer lugar, está muy claro que solo por motivos de salud hay que comer menos carne. También que tenemos que replantearnos nuestra relación con los animales. Ya nos hemos dado cuenta que los mamíferos, ni qué decir tiene, los mamíferos superiores, tienen sentimientos. Los vemos con sus crías, en su día a día en el entorno, y cómo después de 50 años de producción intensiva, cuando tenemos esta actividad normalizada, vamos a poder tomar conciencia de los crímenes que hemos cometido, empezando por los simios.
Respecto a la situación de contaminación que viven los vecinos del Llano del Beal, Pedro subraya la gravedad de la situación y destaca en este asunto la labor que está desarrollando el investigador José Matías Peñas. Al mismo tiempo, critica cómo la Universidad Politécnica de Cartagena está ninguneando al investigador y se ha desmarcado de los resultados de sus investigaciones, llegando incluso a advertirle que la universidad se podía ver en la necesidad de tomar medidas al respecto. José Matías Peñas ha encontrado niveles de exposición 300 veces superiores a lo normal en metales pesados como arsénico, cadmio, zinc o plomo. Estamos deseando disfrutar de ese libro de conversaciones entre los dos Pedros, Pedro Guerrero y Pedro Costa, publicado con motivo del aniversario de la lucha antinuclear en la región de Murcia. Entretanto, nos ha recomendado su última lectura, el último de Guillermo Altares, hijo del querido periodista Pedro Altares, Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa. Imprescindible, nos recuerda, conocer nuestra propia historia. Atentos quedamos a las nuevas propuestas para Cabo Cope. No les va a resultar fácil a quienes pretendan pasar por encima de la protección del parque regional, teniendo a un defensor como Pedro enfrente, junto con las plataformas y organizaciones ciudadanas que siempre han secundado su defensa. Sus palabras nos invitan a asumir la responsabilidad individual de nuestras pequeñas pero significativas acciones y decisiones cotidianas ante la irreversibilidad de los procesos climáticos y ambientales, algo que podemos aprender de la cosmovisión de los mayas. Muchos temas se quedan en el tintero para la próxima ocasión. Reiteramos las pertinentes disculpas por este despiste técnico y nos despedimos con un último mensaje. Pedro, ¿has visto ya la Bastida? Si no la conoces, tienes que venir. No sabes lo que hay aquí. Hasta el momento es la primera ciudad de la Europa occidental, la Troya de Occidente. Avisa cuando vengas, si tienes tiempo, y concertamos una visita. Lo mismo para todos los amigos que nos escuchen y tengan la oportunidad de venir a verla. Gracias amigos por escucharnos y os esperamos en un próximo capítulo de Jardín Radiado.